Datos y análisis. Y bueno, como todos los jueves, saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, muy buenas tardes. Hay muchos temas que ahondar contigo esta tarde, pero arranquemos con nuestro tema, que es el tema de los debates. ¿Cómo es que se están realizando los primeros debates en medio de esta pandemia? Pues mira, Paco, primero los debates están en las leyes electorales de los estados. Cada legislación establece si es uno, si son dos, si son tres. En principio estos son obligatorios para todos los candidatos. Hay entidades, como veremos en un momento, que tienen 4 candidatos o 10 candidatos y se van fijando fechas. Hasta ahora, como bien dijiste, se han celebrado 2. Uno en Baja California y otro en Tlaxcala. Y vienen algunos más, ya se empiezan a acumular la siguiente semana. ¿Por qué son importantes los debates? Pues son importantes porque los debates generan información sobre temas como economía, desarrollo, trabajo, seguridad social. Y los debates además te permiten poder entender lo que los candidatos ofrecen. Tengo que decirte que con frecuencia quienes ven los debates ya tienen una predisposición de quién es el candidato de su preferencia. Así es que los debates en realidad cambian poco la intención del voto, salvo cuando hay cosas desastrosas como una equivocación grave o como alguien que tiene un desempeño espectacular. Mucha gente recuerda, otros no, el debate que hubo en 1994 en México entre Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Un debate en donde Diego, el jefe Diego, hizo un desempeño magistral. Y eso lo empezó a catapultar en las encuestas, aunque después haya perdido la elección. Pero estos debates son importantes porque te muestran a los candidatos, aunque reitero, muchas veces los debates simplemente reafirman predisposiciones que tienen los votantes. Ahora bien, ¿qué formato va a predominar en este momento, en esta crisis en donde la sana distancia, en fin, todo este tipo de cosas que cambiaron el curso de un proceso electoral al que estamos acostumbrados? Bueno, los debates en realidad no cambian de formato, en realidad los debates siguen teniendo el mismo esquema porque pues son con sana distancia, son en un estudio, hasta ahora no ha habido ningún problema para que estos se lleven a cabo, de tal forma que de las campañas lo que menos ha sido afectado por la pandemia son los debates. ¿Qué temas van a predominar? Pues son los temas de la economía, de la salud, de la justicia y de la seguridad. Esos siempre han sido los temas principales, más los ataques. Los ataques al candidato opositor y al candidato puntero sobre todo. Pero estos 4 que te mencioné son los que... Caray, estamos teniendo ahí algunos problemas de conexión con Luis Carlos Ugalde. Sí, este tema de los ataques tal vez, y hay que subrayarlo, será el punto central de estos debates. Sí, así es, Paco. Los ataques son parte natural y normal de todos los debates. En todos los... la gente comúnmente, quienes nos ven, recuerdan los debates presidenciales. Y yo les puedo decir que los de 2018, si ustedes bien recuerdan, Ricardo Anaya, particularmente Ricardo Anaya, se dedicó a atacar frontal y contundentemente a López Obrador. En los debates del 2012, todos se dedicaron a atacar a Peña Nieto porque era el candidato puntero, y ahora en las elecciones locales a quienes atacan o se ataca es al candidato puntero. La gente le gusta, aunque la gente dice que no le gustan las campañas de ataque, a la gente le gustan mucho, porque las campañas de ataque en el fondo también te dan información útil de cuáles son las debilidades. A veces los ataques son difamación, a veces los ataques son mentiras, pero también a veces los ataques dan información que el electorado no conoce, y en ese sentido me parece que se haga. Sí, llegan a desnudarte al candidato y eso también, positivo o negativo, arroja y da, tiene una sustancia para el momento del voto, para la jornada. Sin duda, es información importante y claramente es un tema relevante. Y creo que es muy bueno que haya estos debates. Desafortunadamente, en algunos casos, Paco, hay 8 o 9 candidatos y tú sabes que con 9 personas es imposible que haya un diálogo.
En realidad muchas veces los debates son acartonados y los debates se convierten, lejos de un diálogo y contrarréplica, se convierten en una secuencia de exposiciones de 1 o 2 minutos de cada persona. Ese es el problema de este formato, pero de cualquier forma creo que ofrecen información útil. Sí, vamos, y evidentemente ningún candidato se arriesga a otro formato que implique mayores riesgos y que ponga justamente un tono más rojizo en su camino hacia la consecución de su candidatura. Vamos, son temas relevantes. Déjame aprovechar que te tengo aquí en Voto por México, porque hay muchos temas. Hoy verdaderamente fluyen muchos temas y uno de ellos tiene que ver con esto que hemos venido platicando a lo largo ya de varias semanas, el tema Salgado Macedonio, el tema Raúl Morón, ese impas de espera entre que el INE volvió a recalcar que sí le quita la candidatura, Salgado Macedonio, Morena concretamente, entrega de nuevo una solicitud para que lo revise el tribunal, y el tribunal lleva días posponiendo una resolución que se antoja complicada. Vaya paquete para el tribunal. Bueno, esto es muy grave, Paco, porque la justicia debe ser pronta y expedita. Y cuando tú estás a la mitad de una campaña y tienes a un partido político sin 2 candidatos a gobernador, me parece gravísimo que el Tribunal Electoral esté jugando al ping-pong. Ya hace 2 semanas el Tribunal Electoral pudo haber definido en plena jurisdicción qué iba a ocurrir en esas 2 entidades. Y en lugar de definir, le devolvió el expediente al INE para que individualizara las sanciones. El INE resolvió, se lo devolvió el tribunal tiene ahora el expediente. Iban a sesionar el día de hoy y anoche el presidente del tribunal, José Luis Vargas, por una razón extraña, pospuso la sesión hasta el próximo martes. Simplemente quiero decir que cada día que pasa es un día de menos oportunidad de esos candidatos de hacer campaña, o el partido Morena tiene menos oportunidad de sustituir a los candidatos. Y ya hoy, hace 2 o 3 horas, 5 de los 7 magistrados acusaron al presidente del tribunal, José Luis Vargas, de estar posponiendo decisiones trascendentales. La pregunta que muchos se hacen hoy es ¿qué le está ocurriendo al presidente del tribunal que quiere patear estos asuntos? Y esto es un asunto de la mayor gravedad porque no se están tomando decisiones y prevalece la incertidumbre. Claro, y no sé si tenemos la carta justamente de la que mencionabas, hoy enviada por 5 de los 7 ministros del tribunal, que le hacen le dicen, a ver qué pasa, por qué nos avisan apenas unas horas antes de que de que deberíamos de iniciar esta discusión, nos avisan que se cancela. ¿Qué es lo que pasa, no? Así es, están diciéndole qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, por qué quieres patear la pelota. Quiero decir un tema, el presidente del tribunal, José Luis Vargas, ha sido el único que ha defendido públicamente la candidatura de Salgado Macedonio. Públicamente, una vez que el tribunal hace 2 semanas había votado de que efectivamente el INE tenía razón en que Salgado Macedonio no había presentado un informe pre-campaña, Vargas, en una actitud poco institucional con su cargo, se empezó a deslindar y dijo que él creía que Salgado Macedonio se tenía candidatura, que nuestros colegas habían decidido. Y este tema te lleva entonces a especular que lo que él quiere es evitar una decisión clara para ratificar que Salgado Macedonio o Raúl Morón no serán candidatos. Esa es la única explicación que uno puede tener de por qué pospone decisiones en lugar de tomarlas, dado que ya los proyectos de sentencia estaban listos desde ayer y podrían haberse votado hoy por la tarde. ¿Ese sería tu pronóstico, Luis Carlos? Mi pronóstico es que el Tribunal Electoral va a ratificar la negativa. Salgado Macedonio no va a ser candidato a gobernador de Guerrero. Le van a dar a Morena 48 horas para que nombre a un sustituto. Y en el caso de Michoacán está incierto. La propuesta de la magistrada Mónica Soto propone devolverle la candidatura, pero no me queda claro si va a lograr la mayoría o no. De lo de Salgado Macedonio tengo plena certeza de que no será candidato de Morena en Guerrero. Y bueno, déjame decirte, este no es el único tema
urgente, necesario e importante que tiene el tribunal. Tiene también otro que hemos platicado, el tema de la sobrerepresentación. Así es, este es otro tema que lleva 3 semanas sin decidir el Tribunal Electoral. Ya hay un proyecto del magistrado Fuentes que propone ratificar la propuesta del INE. ¿Cuál es la propuesta del INE? La propuesta del INE es un mecanismo de contabilidad de candidatos y de partidos ganadores el 6 de para evitar que haya una suerte de cachirules. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces un militante de Morena se registra como candidato del PT y cuando gana aparece como diputado electo del PT en lugar de ser un candidato electo de Morena. Y esto sirve para una simulación en la asignación de diputados plurinominales, un tema que no entraré en detalle, pero el tema es que lo que el INE simplemente dice es, cuando yo cuente quiénes son los ganadores de las elecciones de diputados, yo voy a ver de qué partido es militante Paco, y si Paco dice que es del partido naranja, pero yo veo que está en el padrón de militantes del partido negro, lo voy a contabilizar en el partido negro. Eso es algo muy simple lo que dice, pero bueno, eso es un instrumento para eliminar o contener la simulación que han hecho los partidos y esto falta que lo ratifique el tribunal y reitero, patean y patean la pelota y esto impide saber qué va a pasar con claro. Vamos a estar muy pendientes y ese va a ser parte de nuestro tema hoy aquí en Voto por México. Pero antes de que te vayas, Luis Carlos, un tema que es hoy es la noticia, aunque ya se veía venir. La Cámara de Diputados aprobó ya en lo general el tema de la reforma al Poder Judicial que extiende, que amplía por 2 años más la presidencia de Arturo Saldívar. ¿Cuál tu posición, tu pensamiento sobre esto? Es una de las decisiones más graves, lastimosas, preocupantes, frustrantes, trágicas que yo he visto que hayan ocurrido en México en las últimas décadas. Y me refiero a que en ocasiones los políticos violan la ley, en ocasiones el Congreso toma medidas o vota leyes que después resultan inconstitucionales, en ocasiones se toman medidas, pero es la primera ocasión en donde sabiendo que la ley que aprobaron y el transitorio para ampliar el plazo del presidente de la Corte es anticonstitucional, clara y abiertamente es anticonstitucional, votan a favor de algo que viola la Constitución. Esto yo nunca lo había visto, Paco, el hecho de que legisladores y diputados que están obligados a respetar la Constitución voten por un mandato del presidente y por una orden del presidente de la República, voten en contra en una ley que es inconstitucional. Me parece que ya cruzamos una línea roja que es gravísimo, porque la señal, Paco, es que ya no importa lo que diga la Constitución, si el Congreso tiene los votos y el presidente lo pide, el Congreso hace lo que el señor presidente dice, aunque viole la Constitución. Esto es una señal ominosa. Estoy sumamente preocupado. Caray, vámonos rápidamente con las claves electorales, si estás de acuerdo. Claro que sí. ¿De qué tenemos que estar al pendiente en una semana? Se van apretando los datos, se van apretando las noticias, los cambios. ¿De qué tenemos que estar pendientes? Bueno, además de las decisiones que el Tribunal Electoral debe tomar sobre las candidaturas en Michoacán y Guerrero y sobre el tema de sobrerepresentación, creo que lo que tenemos que estar es que ahora sí ya estamos en plena temporada electoral. ¿A qué me refiero? A que este fin de semana ya inician todas las campañas que aún estaban pendientes. Hay algunas campañas que solo duran 45 días, Paco, porque son para regidores. A partir de este fin de semana ya todo el país, todos los cargos en disputa estarán en plena auge. Quiere decir que a partir de la próxima semana, Paco, ya podremos empezar a pulsar qué es lo que puede ocurrir en la elección. Las encuestas públicas que empezamos a ver empiezan a mostrar que se está nivelando más la cancha del juego, que se están moviendo acciones de triunfo y creo yo que la próxima semana ya empezaremos a saber qué es lo que va a pasar el próximo 6 de junio. Pues aquí estaremos pendientes de ello. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido. Nos vemos el martes. Claro que sí, Paco. Prometido. Muy buenas tardes. Muy bien, Luis Carlos, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar